Niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy para la clase es época y ambiente dentro de un relato. Los invito a ver a continuación las siguientes imágenes para que podamos comprender con mayor facilidad la tarea que hay que desarrollar hoy. Ya, primero que todo, decirles específicamente que cuando nosotros leemos un texto podemos identificar la época de este texto, que puede ser una época pasada, presente o futuro, ¿ya? Que es el tiempo que se desarrolla la historia. Y en segundo lugar, tenemos un lugar físico que es donde ocurre la acción, que puede ser costa, ciudad, una casa, un castillo, etcétera, ¿ya? Que eso es lo que indica el título de la clase del día de hoy. Vamos a pasar a continuación para que veamos específicamente en qué consiste cada uno de ellos. Primero que todo, el tiempo de un relato, como se lo dije a continuación, corresponde a la época. Ese es el tiempo externo o histórico, que es el momento en que se sitúa la narración. En este espacio puede ser, como les decía anteriormente, pasado, presente o futuro, pero debemos ser mucho más específicos. Es decir, si es pasada, nosotros debemos identificar si puede ser la prehistoria, Edad Media, la colonia, etcétera. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo identificar la época de un relato? Bueno, tenemos dos formas. La primera forma y la más sencilla es que salga de manera explícita, que figure directamente el año donde ocurren los acontecimientos y así yo los puedo ubicar dentro de la línea de tiempo o lo puedo deducir en el ambiente según los personajes o, o las costumbres, perdón, de ese momento. Es decir, si yo estoy leyendo un texto y en ese texto indican específicamente que la persona está utilizando una plancha a carbón, yo automáticamente voy a identificar que ese tiempo es pasado, ¿ya? Porque actualmente no se utiliza ese elemento. Entonces, en base a aquello, yo puedo inferir la época de cada acontecimiento. A ver, vamos a ver un ejemplo más actualizado que es de una película que son los Transformers. Si nosotros visualizamos, podemos comprender automáticamente que es un tiempo futuro, ya, porque en la actualidad no existen robots, ¿cierto?, que salvan el mundo y con ese hecho nosotros decimos, ah, sí, específicamente este relato está avanzado en tiempos futuros, porque es futuristas y pertenece a la ciencia ficción. Y también existe otro tiempo que es el tiempo interno, ¿ya? Que es cuánto duran los acontecimientos narrados en la historia, que puede ser un día, una historia narrada de un mes o una historia narrada de un año o más. ¿Ya? Esos son los dos tiempos que nosotros podemos identificar dentro de un relato. Ahora pasamos a las actividades. Primero que todo, ustedes tenían que leer un texto que su título es Alonso, un conquistador de 10 años, que trata de este niño, ¿cierto? Que quiere salir en busca de su padre porque su padre hace 3 4 años atrás se fue en busca de un mejor futuro, de un mejor pasar para poder ayudar a su familia. Y él tenía una meta que al cumplir los 10 años iba a ir en busca de su padre para también lograr fortuna, ¿cierto? Y encontrarse con él. Acá no, yo dejé algunas palabras ennegrecidas para que pudiesen tener mayor facilidad en desarrollar las actividades que vienen a continuación. Por ejemplo, dice, a través de mi ventana podía, la palabra yo y también me vestí, hago referencia para que ustedes puedan entender que la persona que está narrando los acontecimientos es Alonso, es el protagonista, ya porque está narrado en primera persona, según la conjugación verbal. Y acá también ennegrecí donde dice 9 de febrero de 1539. Ahí tenemos la fecha y el año donde ocurren los acontecimientos, entonces de inmediato yo doy por aludido que es un tiempo pasado, porque ahora estamos en el año 2020. Y también ennegrecí donde dice pueblos de Torremocha y pueblos de Extremadura que podemos identificar que pertenecen al antiguo continente. ¿Ya? Así que para que ustedes puedan saber que esas palabritas los pueden orientar
en desarrollar las próximas preguntas. Ya. La 2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Las palabras ennegrecidas de la historia te pueden ayudar a contestar. Fíjate bien en ellas, como lo acabamos de ver. A. ¿En qué momento histórico ubicas los hechos descritos? ¿Por qué? Acá yo debo identificar, ¿cierto? Como lo expliqué anteriormente, si es en tiempo pasado, presente o futuro. Como acá en este texto de manera explícita sale el año 1539, nosotros podemos identificar de inmediato que es un tiempo pasado. Lo que ustedes están viendo ahora actualmente en Historia con el profesor Pablo, están viendo justo la época, ¿cierto?, de conquista. Y antes de aquello, ¿cierto?, vieron también la conquista de América, que fue en el año 1492. Entonces ustedes pueden empezar a relacionar si esto pertenece a la prehistoria, a la Edad Media, a la Edad Colonial, a la época de conquista, ¿ya? Y explican el por qué. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que este texto está basado en esa época? La B. ¿Crees que este tipo de género narrativo es real o ficticio? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de aquello? Primero que todo, cuando es un género narrativo real, podemos saber que lo que está contando Alonso, que es el protagonista de la historia, pudo haber pasado de manera verídica, ¿ya? O sea, este niño se pudo haber levantado algún día desde su cama y haber dicho, hoy voy a salir en busca de mi papá, y le dice a la mamá y le comenta lo que hará. En ese tiempo pasado específicamente sí se podía hacer, porque los niños empezaban a trabajar a muy corta edad, sobre todo con el afán de poder llegar, cierto, con dinero, sustento a su hogar para poder alimentar a la familia. Entonces yo puedo decir, sí, esto sí ocurrió, porque en los tiempos pasados era normal. En cambio, hacemos referencia nuevamente a la película de los Transformers. Si yo les narro que hay un robot que está luchando por defender al mundo, ¿cierto? Y que habla y se comunica con los seres humanos, ahí ya estamos viendo, ¿cierto? Un fenómeno que es ficticio porque transgrede todo lo que es la realidad, lo que normalmente nosotros vemos. Ya, cuando algo no es normal, para nosotros pasa a ser ficticio. ¿Ya? ¿Se comprende? Entonces yo identifico lo que contaba Alonso y puedo decir si es real o ficticio, y ustedes deben fundamentar, que es explicar el por qué ustedes creen que pertenece está clasificado en real o ficticio. C. ¿Cómo ayuda o perjudica al protagonista su decisión de dejar su hogar a tan temprana edad? Primero que todo, ustedes deben opinar. ¿Creen que lo ayuda o creen que lo perjudica? Si creen que lo ayuda, ¿en qué le beneficia a Alonso, el protagonista de la historia de 10 años, en que él se vaya de su casa en busca de su padre? Si ustedes piensan que lo perjudica, ¿qué complicaciones creen ustedes que va a tener Alonso al salir de su casa a otro país en busca de su padre? ¿Cierto? Entonces ustedes tienen que dar su opinión y además fundamentar qué significa explicar el por qué ustedes creen en esas dos posibilidades, ¿cierto? Pero ustedes deben elegir una, o lo ayuda o lo perjudica. La D, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar, en este caso en el lugar de Alonso, el protagonista de la historia? ¿Ustedes irían tras sus padres con el fan de conquista o ustedes se quedarían en su hogar? Ya, espero que piensen bien esa pregunta, ¿cierto? Y me expliquen el por qué para que puedan desarrollar la actividad. Y la número 3 se la va a explicar con mucho cariño la profesora Yanara, así que nos vemos en una próxima clase. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Hola niños, como les acaba de comentar la profesora Evelyn, entonces nos queda pendiente la actividad número 3, en la que deberán completar el siguiente cuadro en su cuaderno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Describir la época en que se desarrolla la historia y luego describir el lugar en el que se desarrollan las acciones, ¿ya? Recuerden que la época la podemos inferir a partir de las costumbres, los elementos o las acciones
que pudimos leer en el texto, ¿cierto? El tiempo, recuerden que es el momento en que se sitúa la historia, ya sea pasado, presente o futuro, ¿ya? Entonces ustedes tienen que determinar entonces en qué época se sitúa la historia. Conquista, colonia, edad media, edad en prehistoria, ¿ya? Ahí ustedes deben determinar entonces la época en que se desarrolla entonces esta historia. Y por otra parte deben completar entonces el lugar en el que se desarrollan las acciones, ¿ya? Recuerden que el lugar es el espacio físico en donde van pasando todas estas acciones, toda esta historia, ¿cierto? En donde ocurre la historia. Ese entonces es el lugar, ¿ya? Y eso es todo para la actividad de hoy. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. Chao.